Esta exposición trata precisamente de ti y te formulamos enseguida una pregunta muy simple. ¿Cuántos años tienes? Una respuesta fácil, ¿verdad? Ahora trata de descubrir cuántos días de vida tienes. La cuenta es más laboriosa, pero deberías lograrlo. Y ahora un último trabajo. ¿Cuántas horas y minutos de tu vida han transcurrido ya? Para que puedas contestar correctamente, te invitamos a seguir el recorrido de esta exposición, que habla justamente de cómo y cuándo comenzó tu vida. ¡Feliz viaje! El hombre siempre se ha cuestionado su origen y cómo fue creado. Las primeras reflexiones es que la existencia uno no se la da a sí mismo, sino por la obra de un misterio que el hombre aprendió a llamar Dios, aún en la variedad de concepciones religiosas. La vida prenatal también fue relacionada con la obra de Dios. La Biblia nos habla de la vida humana en el útero materno con asombro y admiración. La fe atestigua cómo Dios no solo creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, sino que interviene personalmente en la formación de cada ser humano, desde las primerísimas fases de su existencia. La escuela de Hipócrates fue la primera en mencionar la teoría del proceso de fertilización, que sostenía que el hombre producía una semilla masculina y la mujer una femenina. Ambas semillas, al llegar al mismo lugar en el cuerpo de la mujer, contribuían al crecimiento del embrión. Aristóteles pensaba que el hombre a través del esperma transformaba la sangre de la mujer en un nuevo ser vivo. Aristóteles intuyó correctamente que la formación del embrión y del feto era un proceso gradual de desarrollo y no un simple crecimiento de partes ya formadas del cuerpo. Leonardo da Vinci representó correctamente la posición del feto al interior del útero. Dibujó y describió las etapas del crecimiento embrional y fetal que son aún hoy increíblemente exactos. William Harvey logró corregir la visión aristotélica de la concepción. Intuyó que el óvulo es producto de la hembra y después de la relación sexual con el macho es capaz de desarrollarse y dar origen a un nuevo individuo. Sin embargo, no logró demostrar la existencia del óvulo ni de los espermatozoides, ya que eran demasiado pequeños para el ojo humano, y el microscopio estaría disponible solo decenios después de su muerte. Los preformistas ignoraron las investigaciones de Harvey y Da Vinci y difundieron el concepto de la teoría de la preformación, que consideraba que el feto estaba presente y formado en el huevo o en el espermatozoide como un pequeño hombre, reduciendo el proceso del desarrollo del feto a una gradual solidificación y aumento de volumen de cada parte del cuerpo preformado. Hans Driesch y Hans Sperman demostraron que al separar las dos primeras células del embrión, se formaba en cada una de ellas un embrión completo. Nace así la embriología.
Los protagonistas del proceso de la fecundación son dos: la célula huevo u ovocito y el espermatozoide. Cada uno de ellos es producido a través de un complejo proceso que implica la reducción del número de cromosomas a la mitad. El espermatozoide encierra en su cabeza enzimas capaces de abrirse paso entre las barreras protectoras de la célula huevo. El ovocito, la célula más grande del organismo humano, ha acumulado gran cantidad de sustancias que utilizará en la eventual fertilización. Decenas de millones de espermatozoides son normalmente depositados durante el coito, pero solo uno de ellos tendrá acceso al citoplasma, fundiendo su propia membrana con la del ovocito. Comienza así un torneo. Los espermatozoides en competencia por la fecundación sufren una selección natural muy severa a lo largo del trayecto desde la cervix a la trompa. Más de 20 centímetros de obstáculos que destruyen cerca del 90% de ellos. Los espermatozoides sobrevivientes que logran penetrar en la trompa deberán luego nadar contra la corriente a lo largo del conducto de la trompa. Solo los mejores llegarán a encontrar el gameto femenino. El último partido será jugado entre la célula huevo y 1 a 3 espermatozoides que han logrado penetrar en el espacio perivitelino. Después de 6 a 10 horas, los dos pronúcleos se acercan y llegados a un estrecho contacto, las membranas se rompen y su contenido se funde. Se constituye así, en el interior de su primera célula, el patrimonio genético del nuevo organismo, que será transmitido a todas las células del cuerpo humano y permanecerá inalterado durante toda la vida. Es el evento fundamental de la fertilización. El ovocito fertilizado activa luego el llamado bloqueo de la polismermia, que impide a los otros espermatozoides penetrar en él. El huevo fertilizado es el cigoto y de estas células se originarán todos los 100 millones de células que forman el cuerpo adulto de un hombre o de una mujer. El embrión comienza ya desde el estado unicelular su propio viaje hacia el útero a través de la trompa. Durante la navegación a lo largo de la corriente, el embrión sobrevive gracias a sus propias reservas energéticas y a las sustancias presentes en el fluido que recorre las trompas. Durante el viaje desde la ampolla de la trompa al útero, el embrión realiza solo en 4 a 5 días transformaciones espectaculares, pasando del estado unicelular al multicelular, duplicando el número de células cada 12 a 15 horas, y luego al de blastocito. El embrión humano, constituido por unas 180 células, se encuentra ya en la entrada de la cavidad uterina y después de haber abandonado su revestimiento protector, iniciará el contacto con la pared interna del útero, el endometrio, donde comienzan a implantarse a partir del 6º a 7º día. De este modo, el embrión se enquista progresivamente en la mucosa uterina, rodeándose de los capilares de los vasos sanguíneos maternos. En el mismo sitio donde se realizó el implante, se formará progresivamente la placenta. La placenta es un órgano que, a través de los vasos del cordón umbilical, permitirá la nutrición y la respiración del feto.
Al comienzo de la segunda semana, en el cuerpo del embrión, las células aparecen claramente distinguibles unas de otras. Al término de la semana, el embrión, ya implantado en el endometrio del útero, presenta una estructura bastante compleja. Tiene la forma de un disco con dos estratos de células, ectoderma y endoderma, comprendido entre dos hemisferios, la cavidad amniótica y el saco vitelino. El total está situado dentro de una tercera cavidad, el celoma. El saco vitelino participará en la constitución del intestino primitivo y sobre cuya pared interna, durante la cuarta semana, se formarán las células germinales primordiales. A menos de un mes de vida, el embrión piensa ya en sus propios hijos, preparando las líneas celulares de las cuales se originarán sus gametos. Un surco longitudinal mediano, observable ya a partir del 15º día, se alarga y se hunde progresivamente. Es llamado línea primitiva. Al final de la cuarta semana, el embrión tendrá unos 5 milímetros de largo y habrá aumentado su masa 7000 veces respecto de la que tenía en el estado de cigoto. Las células de nuestro cuerpo, aun conteniendo todas el mismo patrimonio genético, no son iguales entre sí, sino que presentan especializaciones precisas, cada una de las cuales expresa solo una parte de la información contenidas en nuestro genoma. El cigoto y los primeros blastómeros son células totipotentes. Tienen en sí todas las potencialidades de desarrollo y cada una, al ser separada de las otras y puesta en adecuadas condiciones, sería capaz de dar origen hasta un organismo completo. Las células de cada una de las láminas embrionales son pluripotentes. De ellas se formará solo un número restringido y bien determinado de tipos celulares. Prosiguiendo en el proceso de diferenciación, las células se hacen unipotentes, pudiendo generar un solo tipo celular. Al final de la octava semana, el corazón del embrión está formado como nuestro corazón: 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. En el día 49, cuando el embrión solo mide 20 milímetros, su corazón ya es automáticamente similar al de un adulto, aunque de dimensiones mucho más reducidas. El tubo cardíaco comienza a latir hacia el día 23, solo cerca de una semana después que la mujer se ha dado cuenta que está encinta. Desde ese momento, nuestro corazón no dejará más de latir. Actualmente lo hace unas 100.000 veces al día. Estas primerísimas contracciones, sin embargo, no son aún capaces de imponer una dirección de flujo a la sangre. Una circulación embrional propiamente tal comienza a establecerse entre el día 27 y el día 29. La corteza cerebral presenta notables diferencias de una especie a otra. Ella alcanza el máximo espesor y la más compleja estratificación en el hombre, permitiendo las funciones cerebrales más evolucionadas como percepción de la forma, reconocimiento visual, coordinación de los movimientos voluntarios, lenguaje, aprendizaje, memoria. Después del cierre del canal neural, entre los días 26 y 27, las neuronas se multiplican al ritmo de unas 4.000 por segundo. Al término de la semana 16, son más de 20.000 millones. Además de multiplicarse, las células nerviosas se diferencian y se disponen a formar una tupida red de comunicaciones. Desde el comienzo del tercer mes ya no se habla de embrión, se usa el término feto. El nuevo nombre quiere indicar que ahora él posee todos los esbozos de los órganos fundamentales y el aspecto de su cuerpo está netamente definido.
En los 7 meses siguientes que los separan del parto, el organismo fetal verá la maduración de sus órganos. Los colocará en su sede definitiva y comenzará a utilizarlos para una parte de sus necesidades fisiológicas. Pero principalmente durante este periodo, el feto crece considerablemente. Su altura pasa de 3 a 50 centímetros más o menos. Aumenta más de 16 veces. Y su peso de 2,5 a 3.300 gramos más o menos. Aumenta 1.300 veces. Las primeras reacciones musculares a excitaciones externas se observan a partir de la 8ª semana. Los movimientos espontáneos, índices de maduración medular, desde la 9ª semana. Los reflejos de succión se observan al 5º mes. En cierto modo, el embrión se presenta, respecto al organismo de la madre, como un órgano trasplantado, debido a la carga genética paterna que el sistema inmunitario de la madre identifica como ajenas. La placenta es el órgano que permite este delicado equilibrio entre la madre y el hijo. La placenta se comporta como un filtro esponjoso que por una parte impide el paso continuo de las células fetales a la sangre materna y por otra no permite a los anticuerpos producidos por la madre entrar en contacto con la sangre del pequeño cuerpo. El sexo genético del que nacerá está determinado en la fecundación por el cromosoma sexual, Y o X, que el espermatozoide introduce en el ovocito, porque este último es portador de un cromosoma del tipo femenino, X. Si el espermatozoide transporta el cromosoma Y, el concebido será genéticamente macho, de otro modo resultará una hembra. Durante la gravidez hay un continuo intercambio de señales entre el embrión y la madre, que se verifica gracias a diferentes sustancias producidas tanto por el organismo embrional como por el materno, pero sobre todo por la placenta. El cuerpo de la embarazada adapta su fisiología como respuesta a la presencia del concebido, de modo de ofrecerle el ambiente más confortable posible y adecuado a su desarrollo. Existen dos tipos de gemelos, monocigóticos y disigóticos. Los gemelos disigóticos, con una frecuencia más o menos 1 en 88 partos, derivan de los diferentes procesos de fecundación de dos diferentes células huevos por parte de dos espermatozoides. Los embriones gemelos se implantan en el útero separadamente uno de otro y presentan siempre dos amnios y dos corión, aun si los corión y la placenta pueden resultar fundidos entre sí. Los gemelos monocigóticos, llamados gemelos idénticos, con una frecuencia más o menos de 1 en 270 partos, derivan en cambio de un único proceso de fertilización, que involucra una sola célula y a un solo espermatozoide. Por esto, ellos reciben de la madre y del padre el mismo patrimonio genético, aunque este no se conserva idéntico en sus dos organismos. Los gemelos monovulares son por lo tanto del mismo sexo cromosómico y muy semejantes entre sí en el aspecto físico. La obstetricia es una especialidad médica y quirúrgica en verdad singular. A diferencia de otras ramas de la medicina, ella no tiene como objeto una patología, sino se dedica a un proceso fisiológico, es decir, normal, como lo es el estado de gravidez en una mujer.
El paciente del obstetra no es en realidad un enfermo, al menos en la mayor parte de los casos. Pero, ¿quién es el paciente? Los pacientes que se presentan ante el obstetra son siempre al menos dos cada vez, la madre y el embrión, o feto después de la 8ª semana de desarrollo, pero pueden ser también más. Si la gravidez es múltiple, por ejemplo un par de gemelos, cada uno de los cuales es un paciente diferente. El feto es un pequeño paciente que puede ser examinado y para el cual se puede, si es necesario, realizar un diagnóstico o una terapia. En todo caso, debe ser atendido como la madre. El embrión no piensa como lo hacemos nosotros, pero ya piensa en su futuro, preparándose a desarrollar los órganos que le permitirán ejercitar las funciones de la persona humana. Es ya un hombre aquel que lo será.